realizar la producción del mapping. Esto es algo que estamos haciendo ahorita allá en Aguascalientes, en el Templo de Guadalupe. Si se fijan, tenemos una vista muy contaminada de cables, postes. Todo eso lo tomamos en el punto estimado donde vamos a proyectar, donde vamos a tener los proyectores. Lo ideal es trabajar con un tiro que vamos a tener, la vista que vamos a tener, la proyección que va a lanzar el proyector, la luz que va a lanzar el proyector, para que no se nos mueva los elementos que vamos a colocar en nuestro diseño. Aquí tuvimos que trabajar mucho limpiando pues toda la imagen, porque al final de cuentas tuvimos que poner los proyectores un poco más altos para contrarrestar los elementos que tenemos de los cables y mandar las sombras que nos pueda generar lo que tenemos al frente, mandarlos lo más abajo posible. Aquí se pudo resolver, ya proyectamos, y lo que tenemos ahí enfrente, las sombras que se generaban se mandaban hacia abajo por el tiro en el que acomodamos el proyector, ¿sí? Lo ideal siempre es tomar la fotografía del momento actual en el que vamos a proyectar, y sobre esa basar cómo está toda la estructura, visualizar cómo están todos los elementos que vamos a tener, porque si nos basamos en un plano que nos manden, ya no está tampoco tal cual como se hizo en ese momento, y va a haber muchas construcciones o botes o cosas que ponen ahí enfrente, o construcciones que hicieron ya después del plano. Lo ideal es siempre visualizarlo en el momento en el que vamos a proyectar, tomar la fotografía de lo que vamos a ver, y sobre esa después hacer el acomodo en Photoshop para que nos quede lo más derecho posible, lo que son los elementos para que nos quede lo más derecho posible la fachada. Nosotros nos basamos en las torres, que tratamos de acomodar para que se vea una línea más recta, más derecha. Lo acomodamos porque siempre vamos a tener una perspectiva diferente. Lo dejamos así, pero visualmente se supone que ya estamos con la visión que van a tener los proyectores, ¿sí? De ahí ya hacemos nosotros el trazo. El trazo lo podemos ya hacer en vectores. Una línea que siempre nosotros la dejamos para el momento de hacer el mapeo en vivo, y nos puede ayudar ya a encajar cada uno de los elementos. Mientras salen más elementos que tengamos ahí, mejor nos pueden ayudar, porque hay veces que tenemos una posición muy difícil o una postura muy difícil por cuestiones ahí técnicas. A veces como son momentos y eventos donde hay mucha gente, a veces la gente no nos deja ver, y si podemos rescatar uno de los elementos trazados de un lado y de otro, con eso podemos empatar un poquito mejor. Por eso lo ideal es que tengamos casi cada elemento trazado. Aquí en este caso no hicimos toda la parte barroca de la parte central del templo, que lo ideal sí sería aventarnos cada uno de los elementos, pero hicimos nada más las partes internas que nos dan una idea de dónde acomodar centros y torres, ¿sí? De ahí ya generamos nuestra máscara y dejamos cada uno de los elementos. Esto lo hacemos nosotros para visualizar el color, para ver cómo funciona cada uno de los colores en la fachada, con colores muy vivos. Casi son más que nada son los basados en el RGB, ¿sí? De eso ya nosotros vamos viendo cuáles nos van a funcionar más, cómo afectan en la fachada, y también sobre eso mismo nosotros podemos estar bloqueando cada uno de los elementos. Esto, como lo hicimos ahí, es una máscara que nos permite tener ya el acomodo de nuestros elementos o el diseño que vamos a acomodar. Pero aparte cada uno de estos elementos, los que tenemos, por ejemplo, por eso lo dejamos así también, para tener contrastes entre cada uno, para que cada uno de esos elementos pueda tener también una animación, que puedan ser en especial, si a veces quiero que aparezcan las columnas interiores, solamente esas, yo les voy a dar una animación sobre eso, y pueden ser una máscara también para mí. Y así con cada una de las torres también pueden ser una máscara aparte de animación para mí.
y que puedo después en postproducción complementar o hacer composiciones con las animaciones que ya tengo de cada uno de los elementos. Aquí es parte de uno de los murales internos de ahí de la iglesia. No estamos trabajando tanto con el mapping, pero en postproducción ya le metemos la profundidad en el centro, que lo tenemos ya trazado en 3D. De los elementos que tenemos acá, también nos ayuda mucho a hacer las extrusiones y después ya hacer el modelado para que nos quede lo más real posible. Que es así. Sí. Con lo del 3D ya nos puede ayudar a jugar con luces y sombras. Con las luces y sombras, pero el 3D está basado en los vectores que habíamos hecho. También de eso mismo es más fácil con nosotros jugar con cada uno de los elementos en 3D. En este caso nosotros lo trabajamos en Cinema 4D y vamos haciendo por grupos de elementos. Y haciendo esos grupos de elementos también nosotros podemos ver qué entra, qué sale, y es más fácil que cada uno de los elementos desaparezca. Eso es parte ya de una composición de acuerdo al concepto. Se está hablando de ahí de un panteón. Hay un panteón donde tienen un mausoleo taurino, algo de flores. Son elementos que cada uno tiene también su animación, sus entradas y sus salidas. ¿Sí? Pero eso ya depende, todo está basado en resolver nuestra máscara. A partir de aquí es el trabajo que vamos a tener nosotros en diseño, en toda la producción que tengamos, todas las personas que van a participar, es el desarrollo que van a tener. Por lo general nosotros se hace todo el diseño, el trazo, y a partir de ahí ya se pasa a los que van a ser diseñadores o los que son más especialistas en generar el diseño gráfico. En algunos casos se entregan las composiciones hechas en capas de Photoshop. Teniendo las capas de Photoshop, en la parte ya de animación, ya los animadores ya le van dando el carácter a cada uno de los elementos, las entradas, las salidas, y igual con el trazo en vectores, el animador 3D, el modelador 3D, ya va haciendo todo el trabajo de cada uno del modelado, bueno, de los elementos modelados en 3D. ¿Sí? Esta es parte de cómo trabajamos la estructura. Bueno, después de esto, de cada una de las composiciones que vamos realizando, pasando ya después el proceso de animación, se van armando los clips de diseño. Es algo así, pero ya con la animación se entregan y luego pasan a la parte de jugar el papel de línea de historia, donde van a irse acomodando de acuerdo a la narrativa o a la composición musical. Pero hasta que tengamos todos los clips animados vamos a ir trabajando y ya después entra en la parte ya de postproducción. Les quería platicar un poquito nada más de esto. Es una forma en la que se está trabajando. Si ustedes tienen alguna duda de esto, alguna pregunta, pues me gustaría saberla también, si podemos también apoyar o resolver, y si tienen alguna otra manera también lo podemos platicar. De hecho, hay varias preguntas que nos hicieron hace rato. Sí. ¿Dónde está este vato? Ya ven. O sea, ya realmente ahorita lo que ustedes pueden aprovechar mucho es preguntar ya sobre su trabajo, lo que ustedes están desarrollando. Hay otro equipo también que tiene duda. ¿De aquí quién le tocó presidencia? ¿Y ya se dieron cuenta de cómo está presidencia? Ay, ¿por qué no preguntan? Entonces ahorita sí es como momento fuerte. Y a ver, ahora sí exponnos tu pregunta. Pues, ¿quieres esto? Ajá, déjale, llevo acá, cabrón. Va. Bueno, yo tenía la duda de que, bueno, yo tenía entendido que no podemos usar las ventanas porque por el tipo de cañón, creo que es de láser y va a reflejar. Entonces, pues ya analizando bien la estructura, me di cuenta de que predominan las ventanas en presidencia y realmente el espacio que tenemos para trabajar es muy pequeño, pero me encontré esta imagen de un mapping viejo, no sé qué sea, no lo vi,
pero están proyectando sobre las ventanas y se alcanza a ver un poco feo, pero se alcanza a apreciar. Entonces, mi duda es si se puede hacer y de qué forma se puede hacer. Sí, como les comentaba, si podemos utilizar la creatividad para resolver el poco espacio que tenemos para proyectar, eso es parte de nuestra chama. Si hay que proyectar sobre ventanas, se puede hacer si también las ventanas, eso muy básico, tuvieran las cortinas. Si las cortinas son blancas, todavía nos alcanza a rescatar un poquito más la proyección. Si no, se pueden construir algunos marcos. Una vez, como lo comentábamos en Jesús María, en Aguascalientes, también teníamos las puertas muy grandes. Hicimos unos marcos a la medida de las puertas y los forramos con la telita blanca de Guata, creo que se llama, pero es la más barata que tienes. Lo forramos y cuando estábamos proyectábamos la puerta. Proyectábamos la puerta como se veía y después ya podíamos proyectar ya lo que quisiéramos. Solo, bueno, no sé si en este caso se pueda, si se presta para una producción así, pues sí lo puedes involucrar, si puedes decir que puedes hacer toda la estructura de cada una de las ventanas o las puertas o los marcos que vayas a tener y bloquearlas con algo blanco. Vamos, gracias. Sí, no. Y aparte de eso, pues tener la ayuda y el soporte también de quienes van a hacer la parte previa a la producción. ¿Sí? Entonces, ¿se puede eso? Sí. ¿Sí? Se puede una señora, ¿no? Gracias. Bueno, también había otra pregunta que era ¿cómo pueden resolver ellos el espacio que hay? Eso creo que es una duda que traen muchos, porque dicen que hay muchas ventanas y hay muy poco espacio para poder animar o hacer algo. O sea, ¿cómo se podría resolver esa parte? Sí, por esa parte pueden jugar con elementos pequeños, de líneas, formas, trazos muy vectoriales que puedan cambiar la estructura, no tanto querer proyectar una imagen ahí, sino darle otra forma o darle otro diseño, otro color o elementos que cambien un poquito la forma, aprovechando la misma forma. Si ya tienen un arco de una ventana, en el caso de Presidencia ahorita lo veía que eran las formas de los arcos que tienen ahí, que son como de cantera, pueden jugar transformando los arcos de colores o que la transformación de los arcos sea con bloques animados, con elementos animados o con algunos ornamentos o estructuras del diseño que ya van a tener. Eso también es parte pues importante del diseño, jugar con lo que tienes. A veces, como les digo, si ustedes pueden checar también ya en redes, hay proyecciones sobre árboles, sobre los troncos de los árboles y sobre las hojas, sobre el follaje, y se ven muy interesantes y muchos son muy musicales. Ahí es donde hay que tener un muy buen trabajo de coordinación entre la producción visual y la producción auditiva. En nuestro mapping juega un papel muy muy importante la música, los efectos de sonido y tiene que estar muy acorde a lo que va apareciendo visualmente. Pero sí, esa es la parte creativa, Leo. Si tenemos muy poco espacio, hay que aprovechar el espacio o hay que resaltar ese espacio. Hay que resaltar el diseño arquitectónico, porque el diseño arquitectónico es visualmente muy atractivo. Entonces con eso podemos jugar con elementos que rescaten esa forma. Sí. Acá hay otra pregunta. Bueno, es que pues tengo muchas preguntas, pero pues la más resaltante es la de las texturas en 2D, por ejemplo, así justamente en las ventanas, en los balcones, cómo hacerle para que se vea estéticamente bien, que no se vea desfasado gráficamente. Busquen, bueno, en este caso, al final el que les mostré de Guadalupe, el templo de Guadalupe, viene una imagen que es la entrada a uno de los panteones. Como es la fachada del mismo tono que la entrada del panteón, la fachada del templo es del mismo tono del panteón, ahí le di un contraste. Siempre busco esa sombra que defina,
que defina mucho la forma de la que vas tú a proyectar, y eso juega, eso de hasta en cualquier elemento de los más pequeños. Si tú quieres meter diseños o ornamentos que quieras rescatar en la estructura arquitectónica, también busca que esos elementos estén contrastados. En esta aquí le manejo un sombreado, nada más para rescatar, para que se defina más la forma, la imagen de esa entrada. Y eso igual con cada uno de los elementos. Trato que se juegue en los contrastes entre colores, también en los elementos que están allá en la parte de arriba. Son colores que van contrastando, y eso hasta en elementos muy pequeños. En estos casos también esto nos ayuda mucho. Cuando son elementos visuales que tienen líneas oscuras, se alcanzan a rescatar y a resaltar más. Si algo tú quieres que se resalte más, sí dale ese contraste con el fondo, con los elementos que tengas en la misma composición. Eso ayuda mucho y define mucho. Que vuelvo a lo mismo, es jugar con los claros y los oscuros. Si tienes esa posibilidad de desaparecer algunas partes de la proyección, te va a ayudar a rescatar tus elementos gráficos. Sí. Sí. Hola, aquí. ¿Qué tal? Bueno, a los que nos tocó Casa de la Cultura, son portales y tienen profundidad, entonces hay una serie de arcos, y en la parte pues de la estructura pues es un hueco, o sea, pero tiene pared, es como al fondo. Y la pregunta también es como para los encargados de hacer el tiro, si nosotros tomamos esos huecos como parte de animación por el desfase de profundidad, o no hacemos ahí el mapeo, o sea... Sí lo pueden hacer, pero sí tienen que tener... el trazo que se va a hacer, sí tiene que visualizar cómo va a afectar la luz a ese fondo. Sí lo pueden hacer, pero sí hay que tener cuidado, porque se puede no ver o se puede empalmar con la animación del otro lado. Eso nos pasó en Presidencia de Aguascalientes. Como no teníamos control, nosotros decidimos mejor no proyectar en el fondo. Sí era al principio la intención proyectar en ese fondo, en esa profundidad, pero cuando estábamos proyectando nos pasaba ese empate de imágenes, porque se desfasaba mucho el tiro que teníamos de un lado con el que teníamos del otro lado. Después ya se resolvió, pero teníamos que dejarlo. Como eran proyectores que teníamos que quitar y poner, a veces no se lograba porque quedaban diferentes, y cualquier cosita que se nos movía ya nos empataba ese fondo. Pero si lo quieren utilizar, si quieren animar, sí hay que tener el tiro donde se va a poner el proyector, donde va a quedar exacto, y visualizar también hasta la sombra que nos va a aventar. Por eso les digo, lo ideal es tomar la foto real de cómo están las cosas, de cómo están los elementos que vamos a proyectar, y en este caso también la sombra que nos va a generar con la luz. Si se puede hacer una prueba con el proyector y la luz que nos va a arrojar, en el trazo de la máscara también podemos trazar la sombra que se manda. Sobre esa sombra ya sabemos que tenemos que tener algún desvanecido para no afectar la animación. Pero si se puede lograr, si pueden tener ese tiro, sí se va a ver muy interesante la animación al fondo. Ok. Y en la cuestión de, por ejemplo, el año pasado había algunos elementos que eran la fachada. O sea, era la fachada, se craquelaba y se rompía como si fuera un espejo y se veía, pero era la fachada original. ¿Se toma una foto y se proyecta esa imagen, o se proyecta luz sobre la fachada original? Si quieres dar ese efecto de la textura real con tal cual está, sí puedes limpiar toda la fachada. Puedes limpiar todos los elementos como van a quedar. Sí, hacer un trabajo
pues en Photoshop muy interesantes, y hay muchos elementos que lo ensucian, y dejarlo más limpia la textura que tengas. Y como esa fotografía es tu base para hacer el trazo. O sea, esa fotografía que tú ya acomodaste, que tú ya lo dejaste lo más derecho posible de acuerdo al tiro que tienes, eso te está sirviendo para hacer el trazo. Esa misma fotografía ya limpia, donde te quede toda la textura, la puedes utilizar en el trazo, en el modelado tridimensional. Si tú metes en el modelado tridimensional esa imagen que ya trabajaste, te va a quedar ya sobre el diseño, ya la textura va a formar parte de los elementos tridimensionales, y ya con eso ya te puede dar el efecto también. Ya le puedes meter en 3D todos los efectos de que se rompa, de que se convierta en tela, de que se construya, que se destruya, y ya cada uno va a tener su partecita de textura que le toca. Eso lo podemos hacer. Puedes trabajar cada uno de los elementos en una textura UV, pero sí te va a llevar mucho más trabajo. Pero yo creo que sí lo puedes trabajar así. Sí, allá. Yo aquí tengo una. Sí. Buenos días. Buenos días. Esto a lo mejor ya no va muy con el tema que tenemos nosotros, puede que sí, pero por la naturaleza de nuestra fachada no tenemos muchos elementos como de profundidad. También nos tocó Casa de la Cultura y la única profundidad que hay pues es en los marcos de las ventanas, pero en el caso de que tenemos mucha profundidad, cuando mencionabas en el modelado 3D, se trataba de hacerlo más realista posible, o bueno, se hacía este modelado con los elementos para tratar de dar la sensación más realista posible. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo determinabas la profundidad de estos elementos? ¿Es meramente subjetivo o a prueba y error vas intentando? Sí, al principio sí, pues esa prueba y error, pero mucho se resuelve también, como les digo, al tiro que vamos a tener. A veces dejamos los primeros modelados que se hacían, trataban de que se hiciera lo más real al modelo, a como es, pero no quedaba a la vista que nosotros teníamos de la proyección. Entonces terminábamos forzando todo el acomodo al plano bidimensional, que es el que tenemos en la fotografía, que es el ajuste que nosotros ya hicimos en Photoshop, que lo acomodamos, forzamos a que quede más derecho, y es lo mismo en 3D. Sí puedes tener la idea de la profundidad y todo eso te va a ayudar a las sombras, pero al final lo vas a terminar resolviendo en After. En hacer el mapeo de lo que tú rendereaste en 3D. Esa no es la imagen de salida real del 3D. Esa le dimos una inclinación para que nos generara sombra hacia arriba, y la salida es un poquito más como si lo estuviera viendo la gente de abajo. Al nosotros darle esa salida, después forzamos la vista para que nos quede igual que todo lo que tenemos en trazo y en diseño. Pero eso ya lo forzamos en After. Y es lo mismo, en 3D, si lo vas a hacer de esa manera, lo que te puede ayudar nada más es en generar sombras, pero tampoco lo puedes dejar tan real, porque si lo haces así, luego se te van a perder muchos elementos. Como digo, todo al final de cuentas tiene que quedar en un plano bidimensional. Por mucho 3D que le muestres, muchas cosas se fingen visualmente. Es como lo repito de las películas, que a veces vemos que hay toda una ciudad y pensamos que está hecha en 3D y a veces más es puro arte digital. ¿Por qué? Porque lo único que van a resolver, o lo único que tienen que resolver, es un cuadro, una escena de unos segundos donde se tiene que visualizar eso y da el efecto. Es lo mismo en 3D. Con lo de los arcos y la profundidad, si quieren manejar elementos que no vayan a combinarse o vayan a chocar entre sí, pueden dar un margen de esos arcos y poner algo que sea como una luz, algo que esté iluminando, algo muy que vaya dando un degradado en el diseño o en la animación, y te dé ese efecto de que sí hay algo allá en la profundidad.
Eso pudiera ayudar para que tampoco te metas en problemas de dejar algo tan exacto o que vaya a chocar con el otro elemento. ¿Sí? Yo. Para mí, mi nombre es Paola. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta acerca de los colores. Ajá. Es muy diferente los colores que tú ves y trabajas en la computadora, como realmente lo visualizas ya en la estructura, porque según yo cambia dependiendo del proyector. Y si es así, ¿qué nos recomiendas hacer para tener como medido los colores? Pues es hacer, si pueden hacer la prueba con colores, con los colores RGB, son los tonos con los que van a estar trabajando en luz, los colores luz. Basándose en eso ya pueden ustedes hacer o determinar con cuáles elementos les sirven más. También en la misma estructura les van a funcionar diferentes, cada uno de los colores les va a funcionar diferentes. Entonces, lo ideal también cuando son fachadas muy difíciles es jugar con contrastes, elementos muy definidos y muy saturados en color. ¿Sí? Ajá. Y tengo otra duda. ¿Nos van a dejar hacer una Previsualización. de la noche para poder ver si realmente Pues yo los creo que colores sí, a lo mejor toman? lo ideal es que eso técnicamente ya lo resuelven y Sí, de hecho, digo, es lo que les mencionábamos. O sea, por ejemplo, este año el festival, obviamente el patrocinio es más fuerte por parte de Epson, entonces nos están mandando proyectores con muchísimo más lumens esta ocasión. Entonces realmente en el tema del color no nos afecta tanto el color de la fachada, porque tenemos... Híjole, ¿en qué fachada te tocó? La Presidencia tenemos 2 proyectores de 25,000 lumens sumados. Entonces, híjole, es muy complicado que realmente te afecte tanto el color. Hay algo que, por ejemplo, ya les había mencionado Daniel, es que jueguen un poco con el alto contraste. O sea, que le suban un poco el contraste a los colores para que realmente al momento en el que se esté proyectando en su fachada no cambie tanto ese tono. De todas maneras, en una de las partes del festival, en el momento de las evaluaciones traemos unas maquetas en las cuales trae el color de la fachada para que ustedes tengan tiempo de ver qué tanto afecta el color y poder ajustarlo, ¿no? En el caso de una previsualización de su trabajo en las fachadas, es un poco más complicado porque obviamente ya no van a tener tiempo de render, porque nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el caso de municipal, lo hacemos una noche antes el cuadrado G. Entonces ya no te va a dar tiempo de mandar a renderear otra vez tu trabajo para el día siguiente, ¿no? Y posteriormente las mismas fachadas, mientras se está proyectando en uno, nosotros estamos montando la otra fachada, entonces es exactamente lo mismo. Entonces el momento justo para ver tu ajuste de color es cuando hacemos lo de las maquetas. ¿Damos por hecho que las estructuras van a tener en las ventanas cortinas blancas o...? No. Ok, pero realmente ahí viene mucho la parte de la creatividad de cómo jueguen, ¿no? Porque pueden, o sea, es por ejemplo lo que les mencionaba Bengala el año pasado, el Bengala la clase pasada, que pueden hacer la ilusión de que encienden las luces de adentro, ¿no? Y jugar con ese tipo de elementos de luz, ¿no? Para jugar con ello. Perdón. ¿Solamente nos recomiendan usar After Effects o algún otro programa para...? O sea, lo más recomendable que el programa sea, porque veo varios. Movie Maker. No, pues, o sea, realmente creo que va a cambiar esto. pues pueden utilizar cualquier tipo de programa, pueden utilizar hasta Paint, pueden utilizar cualquier tipo de trabajo. Algo que platicaba en una reunión de diseño, que se quejaba o levantaba la mano una de las estudiantes, decía, es que necesitamos más tecnología. Y la verdad es que en diseño ahorita, en diseño gráfico, está habiendo un problema que muchas de las carreras que tengan que ver con manejar equipos
tecnológicos, se están metiendo ya al área de diseño y están resolviendo o están teniendo una estética, yo creo que mucho más desarrollada que muchos estudiantes de diseño gráfico porque se parecen a todo lo que ya hay. Ya hay un nivel de comunicación general o globalizado en el que los que hacen diseño hacen un diseño y dicen yo voy a hacer mi logotipo y buscan los logotipos que están ahorita de moda, y los que diseñan ya hacen los logotipos parecidos a todo lo que se ve, y entonces visualmente es atractivo, con un poco de estética lo resuelven y no necesitas haber estudiado diseño gráfico. Y muchos lo están haciendo y se están metiendo en ese lado. Y preguntaba en ese entonces la muchacha de que si necesitan más tecnología, le decía que no. Al contrario, necesitamos menos tecnología. Va a llegar un punto en el que vamos a tener que ser originales. Lo original viene del origen, de buscar el origen, de hacer las cosas lo más personalizadas o lo más únicas que podamos hacerlas, con una intención de comunicación, porque si no al rato ya vamos a empezar a ver todo igual, todo el diseño igual, todo el diseño gráfico se está viendo de esa manera y se están buscando las tendencias de diseño, y las tendencias en general en todo está buscándose tendencias de que todos nos veamos iguales, y cuando sobresale alguien es porque vuelve al origen, vuelve a ser original, vuelve a hacer lo que cada uno puede hacer. Y si tú hiciste mapping con stop motion y lo hiciste cuadro por cuadro y lo metiste en Movie Maker y lo le diste salida así, pero lo puedes empatar en el mapeo, pues es tu creatividad, es tu forma de hacer las cosas, no tienes que basarte en un programa para hacerlas. Como les digo, de mi parte, nosotros no batallamos luego mucho para esto de la tecnología, porque no había muchas herramientas, ni siquiera conocimiento para empezar a hacer animación, y las primeras animaciones eran muy básicas, eran a veces hasta cuadro por cuadro. Entonces no se claven tampoco con algún programa en especial. Sí, aparte realmente la herramienta que utilicen es con la que ustedes mejor se tienen que acomodar. O sea, no hay un software que te lo resuelva como tal. No es uno que diga, o sea, este software me ayuda a la animación como tal. Dentro del diseño gráfico y dentro de animación ya en After Effects, o sea, ustedes le pueden dar a un plano tal cual, lo pueden dar algunas sombras, algún difuminado, y esto lo pueden hacer 3D, aunque su elemento de origen sea 2D. Entonces aquí es donde entra todo este juego de diseñar bien su escena, ¿no? Como tal. Software, hay muchísimos, o sea, pueden usar Maya, Illustrator, Cinema, Toon Boom. O sea, realmente, les digo, hay software, hay de sobra. Entonces aquí sí va más a qué tan ingeniosos son ustedes. Hay un pequeño ejercicio y hay varios mappings que hacen, o sea, que ya realmente imprimen la fachada como tal y sobre esa van capturando video. Hubo un mapping muy famoso, creo que fue en Europa, que hicieron una pecera y el edificio lo recortaron como tal, lo hicieron una pecera, lo grabaron y lo macharon sobre la fachada, y eran peces reales. O sea, con la superficie tal cual, o sea, ellos sí chocaban sobre una ventana real y se iban. Entonces realmente aquí va más de la mano de su creatividad. O sea, no es solo engancharse en un software, realmente es con el que se sienten más cómodos para poder sobrellevar todo esto. Mucho video, la realidad es esto, o sea, graben cosas que no puedan animar o que ustedes vean que va a ser un poco más difícil animarlas, las pueden grabar, las pueden cromar y lo pegan. Al final de cuentas es una composición. ¿Alguna otra pregunta? Me cambio el micrófono. Hola. Oye, yo tengo dudas sobre la textura que la propia fachada tiene. Por ejemplo, en San Juan de Dios hay unos pilares donde la fachada, donde los pilares tienen textura como de piedra. Entonces no sé qué tanto afecte al momento de poner colores claros, si se va a alcanzar a ver la textura o cómo podemos solucionarlo. ¿Y es en general es así o es nada más una parte? No, solamente es una parte de los pilares. Esa parte yo creo que hasta la puedes aprovechar. Si te sale un trazo muy bueno, muy exacto, para que le cambies el tono a cada una de las piedras o juegues con las piedras, y nada más esa parte. Si no afectas en todo, puedes hacer que las piedras se transformen, se salgan, se metan, pero darle su toque especial a esa parte si lo quieres rescatar. Si es un problema por sobremapear, entonces hazlo evidente, pero transformándolo con
con algo, con creatividad. Y en colores sólidos, si quiero meter un color sólido, ¿se afecta un poquito o no? No, yo creo que como lo decía Víctor, con proyectores de 25,000 lumens, yo creo que no tienes. Hicimos una prueba con Epson de 25,000 lumens en la fachada de Presidencia de Aguascalientes y nos proyectaba hasta las ventanas. O sea, se veía en las ventanas sin ningún problema. ¿Quién más, chicos? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Preguntas? Había un equipo que me preguntó algo hace rato. Creo que eran ustedes. Sí. Bueno, habíamos preguntado sobre que el mapa que nos dieron, el que está en PDF, que no está como así tal cual bien hecho, que bueno, pero ya lo había explicado que tenemos que nosotros tomar la foto y nosotros hacer el trazo de todo. Bueno, de una vez. La foto va a estar en una perspectiva, o sea, nosotros podemos tomar la foto de frente, pero no sé cómo vayan ustedes a acomodar los proyectores de una forma distinta, que vaya a estar en una perspectiva diferente. Sí, bueno, esto lo estaba comentando hace rato y creo que nadie leyó el mensaje que les dijo Víctor. Lo que les pasamos es un trazo de la fachada. O sea, no es el trazo que vamos a utilizar como tal. O sea, por eso está chueco. O sea, el trazo que les dieron les dieron todos los trazos. Todos están perfectamente derechos. O sea, esto realmente no es posible a menos que sea un edificio nuevo. Lo que le comentaba a su compañero hace rato es que parte de la arquitectura de León y los edificios que por lo regular se mapean son edificios viejos. Le contaba que en San Juan de Dios, o sea, realmente San Juan de Dios, el templo no lo hizo un arquitecto. Entonces, por eso el plano lo ven ustedes extremadamente derecho y ven la foto y está toda chueca. Estos son algunos retos que ustedes se van a enfrentar cuando empiecen a hacer máscaras. Aquí la ventaja es que se les va a dar el asset, nosotros hacemos la planeación de los proyectores y se les pasa el trazo tal cual como va a ir. Pero esto es una cosa, no sé si sepan a qué nos referimos con el tiro del proyector. Entonces esto es un gran aliviane. Esto es lo que comentaba Che hace rato, o sea, la foto realmente debe de tomarse desde donde van los proyectores. ¿Por qué? Por la perspectiva. A final de cuentas nosotros estamos jugando con profundidades, pero es perspectiva. Si ustedes ven un edificio del centro, lo ven de lado y lo ven de más atrás, son diferentes perspectivas. Entonces, por eso, ahorita aguántenos con los trazos. O sea, y realmente es una cuestión más allá que ustedes se tienen que abrir ya como diseñadores o como animadores cuando entran a la técnica del mapping, que realmente el mapping consta todo de perspectiva. Si ustedes no entienden estos volúmenes y no entienden cómo funciona la luz, neta se nos van a ir perdiendo muchísimo. Y esto me refiero desde que si tú tienes un proyector, tienes un elemento a 1 metro y tienes otro a 2 de profundidad, es más que obvio en tu composición de after, el que está más cerca va a ser más grande. ¿Por qué? Porque llega primero. Y los otros son más chicos. Y muchas veces dicen, pero si la fachada mide 30 metros y tú tienes un elemento de 5, ¿por qué es más grande? Porque ahí llega primero. Entonces realmente tienen que entender esta técnica. O sea, todo es perspectiva. Entonces, con relación a los trazos, neta ahorita no los tomen en cuenta, solo fue para que ustedes hicieran su storyboard y más o menos se dieran cuenta con lo que están batallando, que ya se dieron, por ejemplo, Presidencia, hay muy poco espacio para animar, pero es una fachada muy buena, la verdad. Esto depende mucho de su ingenio. Y una fachada que la podemos ver como relativamente fácil es San Juan de Dios, que tienen un lienzo enorme. O sea, es una gran pantalla, pero ¿qué pueden meter ahí? O cómo pueden narrar una historia dentro de esa pantalla. ¿Otra pregunta? Justamente relacionado con lo que estabas diciendo de que en San Juan de Dios hay una pared que está como 5 metros, no sé cuánto, más adelante de las demás. Entonces sí tenemos que tener en cuenta esa parte de que como va a llegar primero la proyección a esa pared, tenemos que hacer como el ajuste de desniveles con las otras.
Pues mira, es lo que le digo, tomando la foto de donde vas a tener tu tiro, lo que te aparezca en tu foto, lo que te aparezca es lo que está captando la luz del lente con el que tomaste la foto. Entonces, si esta es la luz que te está llegando, es la luz que vas a aventar. Tú vas a tener ahí el tamaño de la pared que está a la distancia a la que está y donde le vas a pegar. Si vas a acomodar tus elementos de diseño, tu animación ahí, acomódala y así se tiene que ver en la proyección. ¿Sí? Nada más ahí sí te va a afectar si te hace sombra en la parte de atrás. Ahí es lo que hay que considerar, el espacio donde no vas a proyectar. Si te hace sombra hacia allá, depende cómo van a estar los proyectores, porque si los proyectores tienen un tiro en el que tu sombra te la van a arrojar hacia abajo, no te va a afectar en nada. De hecho, ahí les va, para los que tengan ese tipo de dudas. De manera técnica, ¿cómo están formado cada fachada? En el caso del Palacio Municipal, son 2 proyectores que van completamente de frente, o sea, realmente no tienes mucho juego de sombras. En el caso de Casa de la Cultura, son 2 proyectores, uno da a cada frente de la fachada, entonces tampoco realmente hay tanto juego de sombras. En el caso de la profundidad de los arcos, ahí sí realmente con lo único que podrían jugar es con iluminación, porque realmente tienen como 1,50 m de diferencia de donde se mapean los arcos a la profundidad, ¿no? Sí es bastante, entonces realmente como para juegos de animación no se presta tanto. En el caso de San Juan de Dios son 3 proyectores. O sea, se mapea la parte de la pared que dices que está más profundo, donde está la estatua, después la profundidad más alejada y posteriormente la torre, ¿no? Entonces son 3 proyectores en esa fachada, ¿no? Sí, ahí también, si de un lado, si como dice Víctor, del lado donde no alcanzas a ver la pared y ahí tienes tu vista, tomaste tu foto, sobre esa imagen de ese lado tienes que hacer tu animación de ese tipo. Del otro lado donde está el proyector, ahí sí va a aparecer tu muro, pero ahí es donde está lo interesante. Puedes combinar el tiro que tienes de ese proyector para hacer animación atrás de la pared que tienes al frente, que sí te va a meter la animación que el otro proyector no te va a captar, y ahí le puedes ya dar profundidad. ¿Qué más, chicos? ¿Quién era el equipo que traía lo de Tlatelolco? Chiste. Son ustedes. Ahora sí, hay que reforzar esa pregunta. Ellos realmente lo que nos dicen es cómo... Bueno, a ver, pase uno para que nos explique lo que están haciendo. Es que es como una escena que tenemos. La pregunta era cómo podríamos llevar ese tipo de temas que no fueran como tan explícitos y así, que pudieran herir como susceptibilidades de las personas. O sea, si podíamos meterlo o no. Bueno, realmente es... ¿Ustedes cómo resolverían Ellos nos quieren platicar realmente los altibajos de México, pero realmente cómo lo pueden llevar a cabo o cómo cómo ustedes lo resolverían desde una manera ya un poco profesional, los temas de toda la muerte, todos los terremotos, todo esto. Ahí sí es la parte importante que platicábamos desde el inicio, el concepto. Si no hay un concepto, no podemos hacer algo que sea único o original. Vuelvo a lo mismo, es buscar esa originalidad, algo que venga del origen, de lo que nosotros creamos, como nosotros sintamos, lo que queramos expresar. Tiene que haber un trabajo de diseño, sí tiene que haber un trabajo de diseño. No sé si se puedan echar una vuelta o buscarle algo del arte o del cartel cubano. En el arte y el cartel cubano resolvían con sus elementos gráficos y visuales, hacían grandes carteles que comunicaban conceptos difíciles para el momento y trabajaban con técnicas de plasta, donde nada más imprimían con serigrafía y tenían 2 o 3 tintas, pero resolvían conceptos. Hay uno muy bueno que recuerdo que se llama Besos Robados, donde aparece nada más una imagen de unos labios con
con el desfase de los labios pintados hacia abajo. Y con eso ya te daba toda un concepto visual. A veces no tienes que poner tal cual muerte o sangre, sino puedes poner ese concepto que te ayude a transmitir esa idea. Y de hecho es más interesante que veas un concepto y que lo plasmes, sobre todo porque si son fachadas y estamos afectando un elemento público, ahí es donde podemos utilizar nosotros dar un mensaje que se capte conceptualmente y que después digan, es por esto. No tienes que poner balas y sangre para decir que hay violencia. La falta de un elemento, la falta de algo puede darte esa idea. Poner algo y quitarlo te puede dar también esa idea de desaparición. Se pueden jugar, pero ahí es donde sí se tienen que apoyar mucho con gente. No sé si su equipo esté hecho de diseñadores gráficos, ¿sí? Ahí yo creo que tienen que buscar primero resolver esos conceptos gráficos y después ya pasar a la parte de animación, porque sí tienen que trabajar mucho en eso, ¿sí? Aquí también una parte muy importante y siempre se las hemos recalcado, el mensaje que quieren dar. La verdad, o sea, hablando libremente, ustedes fíjense que ahorita ya no pueden postear nada sin ofender a alguien. O sea, ustedes ya no tienen una postura tal cual, porque todos tienen una postura y todo les ofende. Entonces, esto es algo que deben de tomar muy en cuenta. Porque yo se los puedo decir, realmente todo lo que pasó en Tlatelolco, o sea, igual ustedes lo pueden hacer a una manera como emblemática, ¿no? O sea, fue un problema que se está resolviendo, que no se resolvió, que nada. Pero puede haber una persona que se pueda ofender, porque igual estuvo él en esa situación, ¿no? Entonces sí tienen que ser muy cuidadosos al dar este tipo de mensajes. Sí son muy fuertes y créanme que si lo desarrollan a la perfección, o sea, es un mensaje muy claro y le puede llegar a todo el público. Pero sí, en este festival hay desde niños hasta abuelos. Entonces deben de tomar muy en cuenta en eso. Realmente todos deben de tomar mucho en cuenta que van a tener público de todos. Entonces, si quieren dar un mensaje político, religioso, sean elegantes y realmente sí métanle coco. O sea, es una temática buena. Realmente toda la problemática que hay en México, cómo se está resolviendo, pero a la vez es muy buena, pero es muy difícil de desarrollar. ¿Por qué? Por este simple hecho de que pues ahorita todos nos ofendemos de todo. O sea, no podemos compartir una ideología sin molestar al de al lado, ¿no? Entonces, esto tómenlo muy en cuenta, porque a final de cuentas es un mensaje que ustedes van a dar y que lo van a ver 10,000 personas, ¿no? Entonces creo que es mejor que se plasmen ustedes como equipo y que den un buen mensaje a dar un mensaje fuerte o crudo. Entonces realmente sean algo elegantes en ese tipo de cuestiones. Pueden echarse un clavado en todos los cartones que sacaron de la época. Hay muchas ilustraciones muy buenas que hablan del problema. Creo que recuerdo uno de un libro donde en medio del libro hay un separador en rojo, separando las páginas abierto, y al terminar termina como en una gotita. Y con eso ya te está hablando de un estudiante y te está hablando de la situación del 68. Eso es lo que menciona Daniel, que hay que ser un poco elegantes, muy sutiles en los elementos que podemos manejar, que nos den la idea de algo más. ¿Sí? ¿Algo más, chicos? A ver, espera. En realidad es más como al audio, solo para saber si es un arreglo estéreo y jugar con los paneos para, o sea, también parece del diseño. Bueno, esto es un aspecto técnico, sí lo vamos a manejar en estéreo, pero también deben de tener en cuenta que es una plaza. Entonces, a lo mejor personas que están del otro lado de donde metes tu incidental, puede que no lo escuchen, o si tú realmente realzas más un lado que otro. Entonces tu mezcla realmente, si vas a hacer folies tal cual, neta mételos como si fueran 360, o sea, de un lado a otro y que lleguen, para que los puedan tener, o sea, para que el público lo pueda percibir, porque si no, esto puede ser alguna problemática,
porque es una instalación que tú no la tienes controlada, ¿no? O sea, como podemos tener ahí no sé, algunos danzantes que estén haciendo ruido, que tengamos un concierto, que haya algo. O sea, realmente es lo que les explicamos, creo que la sesión pasada, que son problemáticas que ustedes se van a presentar cuando ustedes ya hagan sus propios mappings y que ya vayan, cuadren y empiecen a hacer todo su scouting. Pero en esta ocasión sí se va a estéreo. Ya traemos la problemática del año pasado del audio, que tuvimos ahí algunos parámetros medio fuertes, otros medios bajos. Por eso les vamos a traer ya un experto que les explique cómo va a ser eso, y de la parte técnica nosotros ya lo tenemos controlado. Entonces realmente fácil, si no le quieren batallar, váyanse a mono, dupliquen canal y con eso. Y si quieren hacer folies, realmente háganlos, pero lo más ecualizados y medidos que puedan. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Seguros. Bueno, si no, de todas maneras saben que en el grupo de Facebook pueden hacer todas las preguntas. Vamos a agregar a Che. De hecho, ya anda por ahí. Muchas gracias, Che. Les pido un aplauso para Che, que viene bien desvelado. Y Bueno, muchachos, pues muchas gracias. También me despido. Un gusto compartir parte de la experiencia que hemos tenido. No muy enriquecida, pero sí con muchos problemas. Los problemas siempre nos han ayudado a resolverlos, y al resolverlos nos ha enseñado muchas cosas. Y es como un poquito el mensaje que les queremos dejar de nuestra empresa. Siempre buscamos que cada uno se desarrolle haciendo lo que le gusta hacer. Tienen una vida nada más para trabajar sobre su vida. Lo que están haciendo, los únicos que pueden decidir qué hacer son ustedes. Si ahorita están aquí es porque ustedes deciden estar aquí. Y si están estudiando lo que están estudiando es porque ustedes están decidiendo estudiar, y si lo van a hacer, háganlo de la mejor manera. Tienen todos los elementos ahorita para conocer, saber, aprender y realizar. Y más que nada ahorita ya con el apoyo que hay con las empresas, como Produce, que al fin de cuentas nos volvemos todos, más que empresas, nos volvemos humanos, porque todos somos humanos. Estamos siempre en la mejor disposición de trabajar, hacer equipo y sacar adelante lo que nos gusta hacer. Muchas gracias, muchachos. Estoy a sus órdenes. Gracias, Che. Antes de que se vayan, chicos, tengo un mensaje parroquial. Para la próxima sesión, el ponente nos pide específicamente algunas cosas, y esa es que traigan si pueden traer su equipo de cómputo. La próxima clase es de animación, completamente de animación. La imparte Dux Animation. De hecho, ya muchos lo conocen del año pasado. También proyectó en el Cuecillo. Entonces, si acaban de regresar de Japón, que ganaron el concurso de Japón. Entonces, sí nos pide específicamente que traigan su equipo de cómputo para tener algunos ejercicios de animación bastante interesantes, y trae algunas sorpresitas ahí para que se vuelva muy interesante esa plática, ¿no? Desde que empiecen con las dudas, qué equipo de cómputo, el que sea, con que tengan After, Cinema, Illustrator y Photoshop. Okay. Con eso es lo que van a trabajar, y si se pueden traer también lápiz y papel, con eso la vamos a armar. Es sobre lo de traer el equipo de cómputo. Quiero saber si ustedes van a tener como extensiones para conectar las computadoras o... Sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, no se preocupen por eso. Sí, nosotros resolvemos la parte técnica. Ajá. Ustedes la creativa. Sí, la creativa. También, chavos, está ya el grupo de Facebook ¿vale? Sí, de hecho ya no sé si alguien falta de meterse al grupo de Facebook. Bueno, pues no sé qué están esperando, porque es muy sencillo. Les mandé a los líderes de los equipos, bueno, los que tengo en el teléfono, les mandé la liga, entonces exíjanles que les pasen la liga del grupo de Facebook para que se metan. Si no, es muy sencillo, se meten a la página de Facebook y ahí viene grupos, le das clic en grupos y ahí les va a hacer 3 preguntas muy sencillas de equipo, universidad y en qué año participaron para poder ingresar, ¿no?
nada más. Y por otro lado, o sea, este grupo se está realizando para que, si ustedes tienen alguna duda que les surge en el momento, o sea, es apoyarnos entre todos. Ya están los jueces del año pasado, están los jueces de este año, entonces tienen a personas realmente muy importantes ahí. Y cualquier duda, o sea, hasta si es de la escuela, lo pueden poner ahí. O sea, no hay problema, no tiene que ser precisamente del festival, no tiene que ser de mapping. Si ustedes ven un video que les guste, postíenlo. O sea, para eso está, para que ustedes empiecen a compartir sus ideas o sus motivaciones tal cual, pero sí, en verdad, usen este grupo porque sí tienen a personas muy chonchas de todo el ámbito de mapping y animación. Entonces, realmente ahí los tienen y ellos realmente están para contestarles, ¿no? Sí, el chiste es generar comunidad, ¿no? Y ya, vientos. Pues muchas gracias, chicos. Espero que se vayan con un buen sabor de boca de esta plática hoy con Che y nos vemos la siguiente clase, ¿va?